come, I'm going out with my lipstick Hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Puente, representante de la Sociedad de Ingeniería del Ecuador, del Colegio de Ingenieros SIGMIPA, de Máster de Proyectos de Ecológica de Naciones Unidas, también con el código 677003 y el número de placa 2306. Estamos el día de hoy en este su programa Eco Reciclaje que se transmite, recuérdelo, todos los días miércoles a las 20 horas. El día de hoy nos acompaña nuestra gran colega, compañera y amiga Amada San Lucas, quien es gerente general de Eco Caucho. ¿Cómo está, estimada Amada? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Javier? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, justamente dando la bienvenida a este su programa, como le mencionamos a toda la comunidad. También invitarles a que le den like, compartan, porque es información de mucho valor y pues en ese sentido, si es que llegamos a más personas, realmente va a ser de mucho más provecho. También queremos agradecer, antes de empezar, a las radios aliadas que nos retransmiten, como es la Radio Voces Milano en Italia, a Publicarte al Día, Publicarte Estudio, a la coalición de medios digitales AIU Comunicaciones, a todos los países hermanos de la Comunidad del Sur, les enviamos un gran abrazo. De igual manera, a lo que es Ayahuasca en España, a las 593, la Radio del Pueblo en Calderón, a Grupo Constructor Social, a la propia de Paján y a la plataforma Nueva Sociedad. Sin más, pues en este caso, estimada Amada, quisiéramos conocer un poquito más de ti. Sabemos que eres ingeniera y pues en ese caso cuéntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia en cuanto a la parte de ingeniería, a emprender un negocio y convertirlo tal vez en no solamente en un emprendimiento, sino en una empresa, para que la comunidad pueda conocerte un poquito más. Ya. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por escuchar este programa. Yo soy ingeniera comercial, tengo una maestría en administración de empresas y un diplomado en gestión por competencias. Yo trabajé muchos años, más de 20 años a nivel de empresas privadas y hace 3 años, en el 2020, en marzo del 2020, me hicieron la propuesta de gerenciar la empresa Eco Caucho, que está funcionando ya desde el año 2013. Entonces fue un gran reto para mí porque yo había trabajado en áreas de recursos humanos como gerente administrativa, pero no había sido gerente general de una empresa porque ahí ya uno tiene que manejar todas las áreas y me pareció un reto muy, muy interesante, sobre todo tomando en cuenta lo que hace Eco Caucho, porque Eco Caucho lo que hace es transformar los neumáticos fuera de uso, el caucho que sale de un neumático fuera de uso, en productos útiles, durables y de calidad. Entonces, fue un reto que lo acepté y que estoy muy contenta de haber tomado ese reto profesional, porque en este tiempo he aprendido mucho y considero que hemos logrado con todo mi equipo de trabajo que Eco Caucho cada vez incremente más sus ventas y que logremos entrar en diferentes de mercado. Así es, y en este caso sabemos que Eco Caucho es pues una empresa que busca la responsabilidad ambiental, ¿verdad? ¿Qué eje en este caso, qué crees tú que es un problema muy grave en el Ecuador en términos, por ejemplo, de la gestión de residuos? Que vemos que, por ejemplo, aquí en Quito ya tenemos un relleno sanitario básicamente colapsado, ¿no? Y siendo, digámoslo así, la capital del Ecuador, la carita de Dios, como mencionamos todos. Sí, bueno, precisamente los neumáticos fuera de uso constituyen un pasivo ambiental, como se le llama, no solamente aquí en el Ecuador, que se desechan alrededor de 4 millones de llantas al año, sino en todo el mundo, porque como tú sabes, los vehículos, luego de un cierto tiempo de uso de las llantas, hay que cambiarlas, entonces esas llantas luego pasan a ser precisamente ese pasivo que todavía en el mundo no se ha logrado encontrar un uso para reciclar totalmente ese caucho. Entonces, precisamente con ese objetivo nació EcoCaucho
Y un dato muy importante que quisiera que tomen en cuenta es que para fabricar un neumático se utilizan 35 litros de petróleo y 5.000 litros de agua. Y además una llanta se degrada en 500 años. Entonces, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo hay un gran reto para lograr que esos materiales que quedan de una llanta o de un neumático fuera de uso sean reutilizados, sean reciclados, como en este caso que lo hacemos en EcoCaucho. Así es. Y justamente qué importante que es la parte del reciclaje, ¿no? Hablamos, por ejemplo, que Quito está produciendo más de 2.200 toneladas diarias de residuos, ¿no? Y pues yo creo que realmente sí es una temática que debe abordar las autoridades y realmente ponernos, digámoslo así, la camiseta de ecuatorianos, no solamente de quiteños, sino de ecuatorianos y de ciudadanos del mundo para justamente empezar desde el inicio. Sí, parece redundante, pero sí, es que muchas veces tomamos, digamos, a la ligera ciertas iniciativas o ciertas cosas. Y, por ejemplo, algo que yo siempre menciono, todos los problemas deben ser abordados tal cual como se aborda una enfermedad médica, por ejemplo, ¿sí? El doctor no va y nos receta una medicina sin antes diagnosticarnos qué mismo tenemos o qué problema es el que está existiendo en el cuerpo. De igual manera debe suceder con la naturaleza. La naturaleza entiéndase como un cuerpo también con vida, ¿sí? Y que tiene la posibilidad incluso de morir. Vemos ciertos lugares donde cierto nivel de contaminación ha llegado a ser tan fuerte que literalmente ha dañado ese ecosistema y lo ha vuelto un ecosistema estéril e infértil, ¿sí? Es lo mismo que pasa con el cuerpo. Entonces, primero debemos diagnosticarlo y es algo que debe suceder, por ejemplo, en todo el Ecuador. No tenemos planes maestros de gestión integral de residuos. ¿Por qué? Porque tampoco hay diagnóstico, ¿sí? No nos hemos tomado digamos, ni el recurso económico, ni el tiempo, ni demás para, por ejemplo, hacer una caracterización optimizada enfocada en la revalorización de los residuos, que no son basura, sino que son un recurso útil, ¿no? Y estamos enterrando hoy por hoy más de 5.800 millones de dólares, según cálculos que hemos realizado también en la Sociedad de Ingeniería del Ecuador y desde Master Proyectos más exclusivamente, ¿sí? Entonces es algo súper importante y creo que este tipo de iniciativas como EcoCaucho realmente ayudan a darle una solución a una parte de este problema, porque vemos realmente una naturaleza supremamente afectada, con muchas enfermedades, y que debemos ir solucionando de poco en poco, también dependiendo de los recursos, pero debe existir un apoyo incluso a empresas como la suya de EcoCaucho en cuanto a reducción de impuestos, en cuanto a reducción a impuesto a la renta y otras circunstancias que nos den mayor competitividad, porque muchas veces ese también es un grave problema. ¿Cuál ha sido su experiencia, mi estimada Amada, en esta parte de aquí de tal vez la competencia con productos tradicionales? Esa sería la pregunta ahorita. Ya, sí, claro, hay competencia y lo que suele pasar en nuestro caso, te comento que un producto importantísimo nuestro son los pisos de caucho. Un piso de caucho tiene beneficios, considero yo, diferentes de un piso tradicional, por ejemplo, de un porcelanato o una cerámica. ¿Por qué razón? Porque al ser de caucho evita lesiones. Por eso es que en centros educativos estamos teniendo mucha aceptación. Hay lugares en los que, por ejemplo, hasta los papás han decidido poner una cuota para ponerles a los niños piso de caucho de tal manera que al jugar no se lesionen. Entonces, nosotros lo que hemos tratado es, más que compararnos con productos que si bien podrían ser utilizados para lo mismo, demostrar que nuestro producto, además de tener el beneficio ambiental al ser elaborado con caucho reciclado, es un producto que da múltiples beneficios. Entonces, como te comentaba, en el caso del piso para centros educativos, evita las lesiones de los niños. También nuestro piso es usado en clubes hípicos y ahí evita que los caballos se lesionen los tendones cuando dan los saltos. Incluso en ganadería también se ha usado
Y hay ahí una anécdota súper chévere que nos comentaron de una empresa que nos compró, que nos decía que las vaquitas incrementan su producción de leche cuando están en un piso de caucho, porque como tú entenderás, una vaquita suele pasar en un lugar mojado, frío, húmedo, y eso hace por estrés. que se estresen, ¿no? Y incluso nos comentaban que si una vaca se resbala, tiene que ser sacrificada porque la caída es muy fuerte. Entonces, nuestro piso precisamente da ese beneficio de que, como el caucho es antideslizante, evita caídas, evita resbalones. Entonces, yo el mensaje que quisiera dar a otros empresarios, a otros emprendedores que están pensando en qué hacer con material que sale y que no está siendo ahora utilizado, sino que se va a un botadero, es que piensen en productos que sean útiles, porque a veces uno podría pensar que por ser reciclado la gente lo va a comprar y no es así. Claro. La gente lo que busca es satisfacer una necesidad. En este caso, como te digo, nosotros hemos desarrollado y hemos entrado en nichos diferentes de mercado, demostrando que el piso es útil. Tenemos un producto, por ejemplo, que son las alfombras antifatiga. En el país existen miles de industrias que tienen personal que trabaja de pie. Esta alfombra fue diseñada precisamente para que si tú estás 8 horas o más de pie, como sucede en la mayoría de empresas, hay los operadores de máquinas, de producción, de bodega, que están todo el día de pie. Al final del día, esas personas, no sé si a ti te ha pasado que has trabajado todo el día de pie, uno termina con dolor de rodillas, de pies, de espalda, sobre todo a nivel de la parte baja. Entonces, esta alfombra ha demostrado que si tú estás sobre una alfombra antifatiga, al final tienes un mayor confort, menos cansancio. Es decir, los empresarios deberían analizar que dotándoles a sus colaboradores de esta alfombra van a tener personal más productivo, van a enfermarse menos, esta morbilidad que suele haber en las empresas por temas sobre todo de dolencias de espalda, de rodillas, se disminuyen considerablemente. Entonces, eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer, o sea, que no me compren por reciclado, que me compren el producto porque es útil. Exactamente. Y ese punto que acabas de topar es supremamente bueno, porque justamente hay veces que creemos que el concepto es lo único que nos va a ayudar a vender, y justamente no es así. Debemos nosotros suplir una necesidad, o sí, una necesidad en este caso, para poder ser competitivos y para que el producto tenga una salida en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, yo he asesorado en ciertos lugares, en ciertos municipios. No tengo nada, digámoslo así, en contra de la realización del compostaje, que tiene muchos beneficios, ¿sí? Pero a nivel industrial, por ejemplo, no es la mejor alternativa, ¿sí? Y nosotros vemos, por ejemplo, municipios que ya han tenido que cerrar sus, digámoslo así, sus plantas por términos de rentabilidad. Un proyecto no solamente tiene que ser ambientalmente sustentable, sino también tiene que sustentarse económicamente, porque si todos los meses, todos los años, nosotros tenemos que inyectarle capital y volver a inyectarle para que vuelva a sustentarse, porque no tiene la capacidad de generar el recurso suficiente, porque tal vez el producto se ha encarecido demasiado, porque tal vez el producto no cumple con los requerimientos tal vez del mercado en términos de fertilización o de incluso de la eficiencia, ¿no? Entonces, eso es súper importante. De igual manera, teníamos un ejemplo que nosotros dábamos en un congreso, en el Congreso Mundial de Farmacia, donde asistimos también en Salamanca, en España. Y pues ahí también estuvimos representando acá al país, y justamente hacíamos esta comparativa. Con 1 litro de aceite, por ejemplo, usado, puedo hacer biodiesel, pero también puedo generar glicerina, por ejemplo. ¿Y cuál es más valioso, no? ¿Cuál es más valioso y cuál tiene más potencial de mercado? Porque el biodiesel, por ejemplo, nosotros tenemos que competir con refinerías transnacionales enormes a nivel mundial.
mientras que la glicerina es un producto utilizado no solo en alimentos, sino que también es utilizado en farmacia, ¿sí? Y en un sinnúmero de industrias, incluso también como combustible. Ya existe una especie de Fórmula 1 que utiliza motores a base de glicerina, por ejemplo, y ya se hicieron varias competencias en torno a eso, pero tiene mucho más valor. El uno cuesta lo mismo producirlo, pero tenemos un producto que tiene más aristas de mercado y que cuesta $14, digamos, el galón. El otro cuesta $2 el galón. Sí, entonces, ¿qué prefiero producir? Es súper importante lo que tú mencionas, un adecuado análisis de los productos que vamos a realizar para que realmente los proyectos se sustenten en el tiempo, como vemos en este caso, el gran ejemplo de EcoCaucho, que también una felicitación, porque realmente sí, es un Gracias. concepto muy bueno y así es como debe hacerse justamente este tipo de iniciativas. Quisiéramos que nos comentes un poquito más, tal vez, del tipo de productos que ustedes manejan, también para que vayamos hablando de cada uno de ellos. Nos hablaba antes, por ejemplo, de los pisos. Los pisos son tal vez, tienen alguna otra textura o son similares, digamos, a lo que es el porcelanato. ¿Cuál es la diferencia, digamos así, en cuanto a No, textura o a limpieza también? Porque hay muchas personas que bueno. se pueden tener esa inquietud. Claro, es que, a ver, el piso de caucho, Javier, es un piso de seguridad para diferentes Ya, ámbitos y diferentes tipos de industrias. Entonces es diferente ya. porque el porcelanato es Es duro. frío, es rígido, es duro. Entonces, por eso es que nosotros, como te contaba, hemos entrado a nichos de mercado en donde se requiere un piso seguro para niños. Por ejemplo, un producto importante dentro de la línea de pisos que nosotros tenemos es el piso continuo de caucho. No sé si tú has ido al Parque Padre Carolo, que está en el sur, o a la pista de trote de la Carolina, esta pista que es suave. Ya. Entonces, esto es elaborado con gránulo de caucho al que se le pone una resina. Y por eso es que es una pista para que la gente trote y al trotar no esté sobre el cemento que es duro y al final termine con dolor de rodillas o de espalda. Entonces, esa es una línea importante nuestra y estamos entrando con bastante aceptación allá a municipios en los que han decidido que en lugar de tener cemento, donde los niños si caen de la resbaladera se van a lastimar, como pasa con frecuencia, tienen piso de caucho. Entonces, este piso, como te digo, para que tengas una idea, es como el que está en la Carolina o en el Parque Padre Carolo. Es un gránulo de caucho que se le pone como un pavimento y hace que la superficie sea ergonómica, sea suave, además de que se puede hacer en colores, en diseños, se puede hasta poner Ya. letras, entonces le da color, le da vida al ambiente, además de que le da seguridad. Por eso es que en España, en Europa, a este piso le llaman piso de seguridad infantil, porque Ya. evita las lesiones de los niños. Entonces, esa es una línea importante nuestra. Y cuando tú me decías, ¿cómo es el piso? Estoy en mi casa, debí haberme acordado y traerles algún ejemplo, pero el piso son similares a como tú ves una baldosa, pero es una baldosa de caucho. Al ser de caucho tiene beneficios, Ya. como los que hemos comentado, es antideslizante, es ergonómica, es un aislante acústico, es un aislante térmico. Entonces, sucede que hay lugares, por ejemplo, donde es muy frío. Pones piso de caucho y te aísla el frío. Si hace mucho Ya, calor, claro. también hay calor. También a veces nos compran, por ejemplo, para ponerlo en una terraza. ¿Por qué? Porque en la terraza la gente sube, en edificios nos han comprado, la gente sube, hace ejercicio, trota, y los que están en el departamento de abajo escuchan absolutamente todo y es Claro. inmanejable el tema. Entonces, si le ponen piso de caucho, el piso es un aislante acústico, entonces evita que pase una gran cantidad de ruido, más o menos hemos hecho pruebas con sonómetros y te evita hasta un 50% del ruido, lo cual es muy Qué importante, chévere. va a generar tranquilidad, bienestar a las personas que están abajo. Entonces, yo lo que siempre digo es, los productos de Ecocaucho generan bienestar para la gente. Eso es lo que generan. Y al mundo,
le genera o le evita ese pasivo ambiental. Por eso es que nuestro eslogan como EcoCaucho es limpiamos el mundo, porque como lo comenté, hay millones de llantas desechadas todo el tiempo, todos los días, todos los años, y que están en lugares, están en botaderos, a veces hay gente que lo lleva a su casa, hay en todo lado. Incluso hasta en las quebradas, nosotros vemos hoy por hoy que las quebradas se han envuelto, incluso también un cierto punto de botaderos a cielo abierto, muchas de las quebradas de Quito. Y justamente de esto seguiremos hablando después del corte, mi estimada Amada. Tenemos que ir a un pequeño corte comercial, sin antes nuevamente agradecerte por tu tiempo y por compartir con toda la comunidad que nos mira este tipo de temas que son súper importantes para que también puedan ver que los residuos como tal no son en sí un desecho ni basura, sino también pueden ser una materia prima a la cual podemos generarle valor agregado y de la cual podemos tener mucho provecho como sociedad. Sin más, vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos. If you wanna get with me, you better bring everything. 'Cause baby, I ain't plan B. I'll chew you up and spit you out. What's a girl got to do to get through to you? Do I need to hand out clues? 'Cause you're just lost in the crowd. Hands up here, boys. I'm tired of the games, done going down in flames. Go back the way you came if you ain't here to commit. You're just wasting my time, and I've just hit my prime. So you need to fall in line or head to the corner and sit on your hands. 'Cause I don't give a damn anymore. I'm getting out the door. The night is young and so are we. I got places to go and smoke and hot, but I need to meet. Live a life fancy free, wild and crazy. Who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys you better run. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on. I'm looking good tonight, and honey, I'm feeling right. Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos aquí en su programa Eco Reciclaje, que se transmite, recuérdelo, todos los días miércoles a las 20 horas. Estamos aquí con nuestra compañera, colega y amiga Amada San Lucas, quien es gerente general de EcoCaucho. Y hemos conversado justamente de las bondades de este piso de caucho que sirve para evitar lesiones, para que los niños también no se golpeen. Incluso ha funcionado en cuanto a lo que es ganado, a lo que son caballitos, lo que es ganado vacuno también, para que aumente incluso su productividad en cuanto a la generación de leche. También quisiéramos conocer, estimada Amada, si es que nos puedes mencionar qué otra línea de productos maneja EcoCaucho y que nos puedes explicar también sus bondades. Por favor, muchísimas gracias. Claro que sí, Javier. Bueno, una segunda línea importante para nosotros es la de los elementos viales. Nosotros fabricamos topes de parqueadero. Tú debes haber visto que suelen colocar estos topes hechos de cemento. Entonces, estos topes no son muy amigables con los autos, son muy duros, no duran mucho porque se dañan, se rompen. El tope de caucho es más suave, tiene un tiempo de duración más elevado y proporciona esa seguridad al dueño de un parqueadero, al dueño de un local comercial, de que no van a haber accidentes. También fabricamos protectores de columna, igual para las columnas. Te debe haber pasado que a veces hay lugares muy estrechos y uno al girar puede toparse con la columna, se daña el auto, se daña la columna, es todo un problema. Entonces, nuestro protector de columna fabricado con caucho proporciona precisamente esa protección también, tanto al vehículo como a las instalaciones.
Tenemos reductores de velocidad también muy útiles y que nos compran bastante en lo que son urbanizaciones, porque suele pasar, ¿no? La gente entra muy rápido, a veces eso puede generar algún tipo de incidente. Entonces, al tener el reductor de velocidad, igual elaborado en caucho reciclado, logramos que haya seguridad en ese espacio. Entonces, esos son 3 productos importantes de nuestra línea de elementos viales. Ahora también tenemos cuñas para llantas, para evitar, por ejemplo, en una bajada, que se vaya a resbalar el auto. Esa es una cuña hecha con plástico reciclado. Eso en lo que son elementos viales. Tenemos también una línea de moquetas para autos, moquetas universales. Tenemos la moqueta delantera, las moquetas posteriores y también la moqueta del maletero. La moqueta del maletero es una moqueta, además de bonita, estética, muy funcional porque permite llevar cualquier producto por pesado que este sea, y también se puede llevar incluso mascotas, es fácil de limpiar, dura mucho tiempo. Nosotros somos proveedores de importantes concesionarios del país que les entregan sus vehículos con nuestras moquetas de caucho, que además al ser universales permiten que uno simplemente le pueda cortar y adaptarle exactamente al tamaño del vehículo. Las alfombras antifatiga es otra línea que te comentaba, muy importante para todo lo que son personas que trabajan de pie. En unos cines ya nos están comprando para el área en donde están los chicos que entregan la comida. Ellos están igual todo el día de pie despachando, les ha dado excelente resultado. De igual manera, en las florícolas tenemos a las chicas, las embonchadoras, las chicas que hacen el empaque de la flor. Y suelen estar en un lugar igual de cemento, frío, duro. Y ahí hay una anécdota que yo siempre cuento, que cuando le mencionamos al dueño de la florícola que hay este producto, nos dijo, bueno, deme para probar a ver qué tal. Y le dimos una alfombra pequeña que es como para un puesto de trabajo. Y él le dio a una de sus colaboradoras y ella pasó ya todo el día sobre la alfombra, y al final del día él dijo, bueno, ¿qué le pareció? Y ella le abrazó la alfombra y le dijo, si usted me quita esta alfombra, yo mañana no vengo a trabajar, porque sintió muchísimo confort, se sintió mucho mejor al estar sobre esta alfombra ergonómica. Entonces, como yo te mencionaba, nosotros lo que nos enfocamos es en cubrir una necesidad y que el plus sea que el producto es fabricado con caucho reciclado. Tenemos una línea deportiva también. Por ejemplo, fabricamos un yoga mat. Te debe haber pasado, hay estos yoga mat que llegan de China, son como de Fomix, se dañan pronto, duran poco. El nuestro, al ser fabricado en caucho, tiene una duración bastante prolongada. Fabricamos también unos rubber roller que son para calentamiento de músculos, una rueda abdominal. Hacemos un balde macetero que tiene múltiples usos, que reemplaza al muy usado balde negro de plástico que suelen usar en construcciones, pero que es desechable. El nuestro tú le puedes lanzar del 10º piso y no le pasa nada. Se puede cargar bloques, ellos soporta mucho. Entonces, o sea, nosotros siempre lo que hacemos cuando estamos pensando en desarrollar un nuevo producto es enfocarnos en una necesidad no satisfecha. Y por eso vimos que, por ejemplo, en el caso de las alfombras antifatiga, muy pocas empresas las tenían, y solamente estaban comprando un producto importado bastante costoso, y ahí vimos esa opción de desarrollar este producto. Y así lo hemos hecho con los diferentes productos. Este momento está también ya en desarrollo, de hecho están ya haciendo las pruebas en un laboratorio en México de un impermeabilizante que también tiene una base de polvo de caucho y que reemplaza a la malla que uno tiene que poner primero. Con los impermeabilizantes comunes que hay en el mercado, primero hay que poner una malla y luego ya aplicar la pintura para que se impermeabilice completamente. Entonces, como el caucho tiene tantos beneficios de que es térmico, de que sella, vimos nosotros que podía dar un beneficio adicional, y por eso desarrollamos este producto que pronto lo vamos ya a lanzar al mercado. Entonces, esos son los principales productos, Javier. Qué chévere, y justamente
vemos una gama enfocada, como tú mencionabas, a cubrir necesidades. Y algo que vemos muchísimo en construcción es justamente, por ejemplo, el hecho de que los baldes se rompen mucho, ¿no? Y eso me pareció algo genial. De igual manera, por ejemplo, los topes, ¿no? Al ser también de caucho, hemos visto una infinidad de carros que, bueno, por A o B decimos aquí, digamos criollamente, el camarón, ¿no? Sí, pero llega y ¡pum! Claro que sí. Y se da contra el tope y el carro, tanto el carro como el tope se hacen pedazos, ¿no? Entonces, eso también me pareció súper chévere porque realmente no recuerdo dónde, pero yo vi justamente un tope de caucho y realmente la persona llegó y lamentablemente se topó, pero ni el tope ni el carro se hicieron un daño grave, digámoslo así, sino más que el susto de la señora de ya le dañé al carro, pero no, y eso es algo súper, súper chévere también. No sé en este caso, estimada Amada, si es que quisieras dar un último mensaje a la comunidad, también brindarnos tus redes sociales, las de la compañía, para que puedan contactarse con ustedes, adquirir sus productos y dónde les podemos ubicar. Ya. Sí, claro que sí. Bueno, nosotros tenemos un almacén de fábrica que está ubicado en Carcelén Industrial. En redes sociales nos encuentran como www.ecocaucho.com.es y a nivel de redes estamos en Facebook, en Instagram, en Google, en TikTok también y nos encuentran simplemente como Ecocaucho. Ponen Ecocaucho y ahí van a salir todos nuestros números, nuestros contactos y como mensaje final, que yo quisiera mencionar a toda la ciudadanía es que aprendamos a valorar más lo nuestro. Ya debemos olvidarnos de esa frase que es en la que decimos que por ser importado un producto es mejor, porque no es así. Claro. O sea, nosotros debemos aprender a valorar un producto fabricado en el Ecuador por manos ecuatorianas y por conciudadanos ecuatorianos, porque cuando uno importa algo, simplemente hay una persona que se encarga de hacer la gestión de importación y tal vez una bodega, pero cuando tienes una industria, como en el caso de Cocaucho, nosotros tenemos personal operando cada una de las máquinas, a veces incluso 2 turnos de trabajo. Entonces, esas personas son el sustento para su hogar, esas personas están contentas de contribuir también fabricando este tipo de producto, pero ya yo creo que todos debemos empezar a valorar más lo nuestro. A veces la gente prefiere irse de turismo a otro lugar en lugar de ir a las hermosas playas ecuatorianas o a la hermosa sierra ecuatoriana, con comida muy diversa, muy variada, y en el caso de, sobre todo, productos que están hechos con material reciclado, como en el caso de los productos de Cocaucho, yo considero tienen un valor adicional, porque en lugar de que una llanta esté contaminando en una quebrada, tenemos un piso hermoso que está dando seguridad para que un niño no se lastime o un adulto mayor lo tenga en el lugar donde él está y si se cae no se lastime, para que un tope evite un accidente. Entonces, eso tenemos que valorar. Tenemos que valorar lo nuestro, tenemos que valorar lo que viene de un material reciclado, tenemos que valorarnos nosotros como personas, levantar esa autoestima que está tan venida menos ahora en el Ecuador, porque siempre va a haber problemas, pero si nosotros estamos con la mejor actitud de que las cosas van a mejorar, con esa actitud de todos vamos a lograr que nuestro país salga adelante. Si estamos con actitud derrotista o pensando en irnos, a mí me encanta que una de mis hijas suele decir, a mí me encanta el Ecuador, yo no quiero irme de aquí. Entonces yo digo lo mismo, a mí me encanta mi país, es hermoso, un país pequeño en donde uno en horas puede estar en la costa, en la sierra, en los Andes, con una comida muy variada, gente muy amable, muy hospitalaria. Entonces tenemos que trabajar en eso que es el orgullo ecuatoriano, el orgullo de ser personas que hemos logrado salir adelante y valorar lo que fabricamos aquí con nuestras manos y más aún si además estamos apoyando y aportando al ambiente. Nosotros aquí en Ecocaucho
siempre vamos actualizando cuántas llantas hemos logrado reciclar gracias a la fabricación de los productos y puedo decir con satisfacción que hasta la fecha hemos reciclado ya más de 850,000 llantas. Eso es el equivalente de haber sembrado más de 25 millones de árboles, evitando 27,000 toneladas de emisiones de CO2 al ambiente. Entonces, es un aporte importante que hemos hecho y puede ser mucho más si empiezan a ver nuestros productos como un producto útil que yo puedo tener en mi casa. O sea, en mi casa puedo tener un gimnasio en casa y ahí 4 metros de piso. Imagínate si en todas las casas hubiera 4 metros de piso, ¿cuánto nosotros podríamos vender? ¿Cuánta gente más podríamos contratar? ¿Cuántos puestos de trabajo se generarían y cuántas llantas podríamos sacar de un basurero? Todo eso debemos pensar, evaluar y valorar cada vez más este tipo de productos y la producción nacional. O sea, yo creo que cuando vamos al supermercado, nosotros sí estamos también en Kiwi, por ejemplo, y si yo veo ahí que dice, esta moqueta está fabricada con el equivalente de una llanta y además veo mucho mejor Ecuador, es hecho aquí, yo debería decir, o sea, yo compro esto, no esto que vino de China. Yo ayudo a fomentar el trabajo, yo ayudo a fomentar el reciclaje, yo ayudo a fomentar la industria. Y siempre con esa actitud de para adelante, no para atrás. Si estamos en situación ahora un poquito complicada, va a mejorar, pero con la actitud y el trabajo. Así es. Y justamente qué importante lo que tú mencionas es ese empoderamiento de nosotros como ecuatorianos, de ponernos la camiseta como mencionábamos al inicio, no digamos ni siquiera de una u otra empresa, sino de ecuatorianos y de decir, miren, los ecuatorianos estamos en la capacidad de producir realmente trabajo, de producir productos de muy alta calidad, de generar bienestar en la ciudadanía de una manera adecuada que nos está permitiendo realmente generar empleo, que nos está permitiendo también incluso disminuir índices de delincuencia porque estamos generando justamente bienestar en la comunidad, ¿sí? Y es algo que realmente debe ser valorado mucho más, porque sí, como tú mencionas, muchas veces tenemos en el Ecuador, no solamente en cuanto a productos, sino incluso en cuanto a lo que es a lo que son profesionales. Las personas piensan y dicen, no, es que como criollamente dicen, no, el gringuito ha de saber más. Por ejemplo, ha pasado muchísimas veces que llegan acá a ofrecer, por ejemplo, tecnología en cuanto a microorganismos, ¿ya? Y las tecnologías que ellos manejaban, digamos, en Suiza, en Holanda, en Alemania, en otros lugares, llegan acá y pues funcionan en un 30%, porque Ecuador tiene otro tipo, digamos, de microorganismos que trabajan en el sector. Las condiciones meteorológicas, las condiciones de presión, de clima son completamente diferentes. Entonces, esa reproducibilidad del proyecto no es la adecuada. Y pues eso es lo que muchas veces termina haciendo que proyectos se caigan. Y no es lo mismo, por ejemplo, poner una planta de cierta circunstancia en la costa que en la sierra, o que ponerla en Galápagos, ¿no? Las condiciones son diferentes y vamos a tener que hacer variaciones. Y justamente ahí es donde ingresa ese altísimo valor de experiencia de los técnicos ecuatorianos, ¿sí? De la persona que ha adquirido incluso muchas veces conocimiento en el exterior, pero que viene y conoce la realidad del país, la realidad de su sector, de su barrio, de su parroquia, de su ciudad, y que sabe realmente la necesidad porque él ha estado palpando. Es como decir, él sabe qué es tener hambre de esas necesidades y sabe qué es lo que necesitamos para resolver esos problemas, ¿sí? Entonces, eso también como un mensaje a la comunidad, decirles que siempre pues tratemos de que lo nuestro sea mucho más valorado y en este caso brindarles también, decirles que pues también el contenido siempre lo compartan, den like, comenten para que estos contenidos lleguen a más personas y también podamos seguir generando contenido de valor para la comunidad.
sin más agradecerte nuevamente, estimada Amada, por tu tiempo. Gracias. Si quieres dar nuevamente una última vez también tus redes sociales para que por si acaso las personas no vieron, en la parte final también puedan encontrar. Sí, muchas gracias a todos por haber escuchado de nuestra empresa. Nosotros somos Eco Caucho y nos encuentran como en www.ecocaucho.com.es y ahí pueden encontrar. Espero que luego de haber escuchado de nuestros productos nos llamen y podamos vender más de lo que ya estamos vendiendo para poder reciclar más neumáticos. Así es. Esto fue la entrevista de Eco Caucho con Amada San Lucas. Le agradecemos muchísimo y agradecemos a toda la comunidad. Les invitamos a que sigan su programa, Eco Reciclaje, que se transmite todos los días miércoles a las 20 horas. Y también agradecemos a todas las radios aliadas que nos retransmiten. Sin más, con nosotros es hasta el próximo miércoles. Chao, chao. Gracias. If you wanna get with me, you better bring everything. 'Cause baby, I ain't plan B. I'll chew you up and spit you out. What's a girl got to do to get through to you? Do I need to hand out clues? 'Cause you're just lost in the crowd.